¿Qué convierte a una persona en lo que es? ¿Son las peores cosas que ha hecho o son las mejores cosas que quiere hacer? Cuando te encuentras en la mitad de tu vida y aún estás muy lejos de tu destino, ¿cómo vas de la persona en la que te has convertido a la que podrías llegar a ser? Yo no tengo la respuesta, pero mi manera de averiguarlo es viajando en moto para ver si con suerte me consigo hacer. Ay, señor, ¿por qué la gente tirará botellas de plástico mientras va conduciendo? Amigo, ¡se te cayó una botella! ¡Cabrón! Excuse my friends, pero es que me da mucha rabia cada vez que veo a alguien tirando una botella por la ventanilla, cosa que en Perú, por desgracia, es bastante frecuente. Bueno, salimos de Huánuco, vamos a llegar en un ratito a una ciudad llamada Tingo María y de ahí quedarían otras 8 horas hasta Tarapoto. Y definitivamente el paisaje va cambiando. Ya sí es lo más parecido que me he encontrado en Perú a lo que serían las yungas que me encontré en Bolivia. El aire cambia, la vegetación cambia, las sensaciones cambian y por tanto las emociones cambian. Viajar en moto cura, viajar en moto para mí sería como una especie de sanación. Ya va una semana o 10 días viajando todos los días y... ¡oh, qué bien me sienta el nomadismo, por favor! Que todo mi cuerpo lo agradece. Ahora sí que sí, estamos llegando a la Amazonía. Estas son las últimas montañas y después de Tingo María ya es selva pura. Lo cual fue una razón de peso para escoger esta ruta, pues me llevaría entre el Parque Nacional Cordillera Azul a un lado y el Parque Nacional del Río Abiseo al otro. Mientras admiraba tanto los caballos de Super Supernova como las mulas de carga de Perú, fui descendiendo sobre curvas degustando el inefable placer de saber que me adentraba en la jungla, lo cual justificaba que lo anunciara como la ocasión merecía. Este es un mensaje para todos los terrícolas y personas que seguís la cuenta de Soy Tribu en Instagram y Facebook. Me dirijo a vosotros y vosotras para informaros de que he llegado de nuevo a la selva, pero esta vez no por Brasil, sino por Perú. Observen cómo la madre naturaleza se manifiesta implacable en toda su expresión de vida, ternura. Se me caen las ramas de los árboles. En fin, que estoy muy contento, señores, que si hubiera lianas por aquí, que a lo mejor las hay, me colgaba de ella y me iba un rato a aullar con los monos y las monas. Todas las penas. Un poco de freestyle para celebrar que estamos en la selva. Hay muchos caminos, pero pocas sendas que uno ha de elegir. Yo no sé cuál es mi destino, pero eso vine aquí, en este camino. Os aviso de que he creado un nuevo canal de YouTube bajo el nombre de Nahual para mi proyecto de rap consciente, donde iré subiendo los videoclips de mis canciones mientras voy deslizándome bajo montañas. Hace ya 2 años exactamente que dejé España y el rebaño. Cada año me empaño de nuevas experiencias. No tiene ciencia, solo un poco de paciencia, conciencia. Voy sembrando semillas por el mundo, voy dejando. Y es que me gusta sentirme así, como un esparcidor de mensajes para ti. Oh yes, mi lion. Sabía que la selva me iba a poner de buen humor. Hemos llegado a la selva y había que quitarle ya los ropajes invernales al traje rally.
El pantalón no me lo voy a quitar ahora porque no quiero escandalizar aquí a los vecinos. Ay, Dios mío. Llevaba esperando esto bastante tiempo, porque cada vez que miraba el mapa de Perú y veía todas esas montañas y luego verde puro, pensaba... Soy un chinito en onda. Me gusta el guantán y la cumbia. Iba por el buen camino. Había llegado a Tingomaría, mi primera ciudad del Amazonas peruano, y la idea era tratar de llegar esa noche a Tocache, urbe que quedaba a medio camino entre Huánuco y Tarapoto. Pero claro, volver a tanto verde tiene una consecuencia. Estamos en la selva para lo bueno y para lo malo. Ahora sí que sí, estamos metidos en lo más profundo de la selva. A apenas 300 metros sobre el nivel del mar. Esto ya es, vamos, más selva que esto ya no hay. Me está entrando un poquito de nostalgia de cuando estuve en Brasil, pero me encanta poder descubrir una perspectiva diferente de la selva, porque este mundo tiene muchos prismas. Es que mira estas montañas, tío. Ahí hay de todo, pero de todo es de todo. Monos, serpientes, bichos raros. Anda que no me gustaría a mí irme a acampar ahí un par de días. Lo que pasa es que tengo que ir a Colombia. Además es que hasta tengo ganas de que me llueva y todo, tío. Es que quiero que la lluvia rocíe mi cuerpo y me limpie. Me quite los malos pensamientos, las malas sensaciones, y se quede solamente pura cosita buena. A ver, que hay que convivir entre luces y sombras. Lo que pasa que después del tiempo que estaba a la sombra, pues me apetece un poco de luz, como es normal. Me va a hacer la espera un poquito más agradable. Pues 1 hora y media creo que espero aquí. Algo típico de las zonas subtropicales son los cortes en la carretera, los cuales procuraba amenizar de la mejor manera posible. Sois muy mal pensados, ¿eh? Y lo que yo no pensaba es que habría varios cortes de varias horas hasta llegar a Tarapoto. Pregunté las horas de pase y supe que la mañana siguiente me tocaría levantarme bien temprano. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, que hay que madrugar mañana a las 5. Hostia, tú, menudos pedregones. Hay que estar saliendo porque el camino es más o menos como este, de unos pedregones buenos, y hay auténtico pedregal para llegar a Tarapoto. Piedra suelta. Cuatro y media de la madrugada. Vamos hacia Tarapoto. Selva pura. Plátano chico. Todavía no se han levantado ni los gatos. Ya está Agustín en pie. Es que no hay nadie. Tío. El pueblo para mí. La coche para mí entero. Es completamente legítimo pensar que hay que estar como una cabra para estar conduciendo de noche en un lugar lleno de curvas, porque aunque ya estemos en la selva, no olvidemos de que es una selva serrana y está llenita de curvas y de sus precipicios, que es verdad que ahora ya no es monte pelado y te caes encima de un árbol seguro que la Pachamama te acoge en su aliento de vida, pero me parece que de aquí a Tarapoto poca recta hay. Así que vamos a rezar para que no nos llueva y para no encontrarnos un boquete por sorpresa, porque con la luz que hay poco veo. ¿Y por qué lo hago? Pues por una razón muy sencilla, porque amigo mío, solo
solo tú encuentras leña. Si te sales de la curva te despeñas. Or asunder, the daylight, lightning and the thunder, sun, moon, the stars and the hunger, abundance in bundles, blessings and troubles, towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks, streets you from, sun, planet Earth, and ain't scared of no Mars attack. What type of bars is that? Stay off my chat. I'm out they corny riot garments, top 5, dial on them, super fly, slicker, top rope, equal diving on them. You why you lying, homie? You won't play with my... Venga, un poquito de barro mañanero que nos despierte un poco. Es que claro, por donde pasa el agua acaba habiendo derrumbes y esto está lleno. Gotita, 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 gotita y acaba derrumbando todo. ¿Os imagináis lo que tendría que ser que de repente se cruzara ahí un pedazo de jaguar, un oso, un mamut? Pero mira lo que es esto. ¿Tú estás viendo? ¿Esto qué es? Yo no sé lo que es. No sé ni lo que es ni lo que hay. Pero tiro para adelante. Lo vamos a descubrir. Hostia, chaval. Parece que estamos entrando en el más allá. Hay una cosa que me encanta y es no sentir miedo, sino emoción. Miedo sentí un poco en la selva guyanesa, la verdad, pero porque se nos fue de las manos y cuando la energía te abandona, el cerebro es más proclive a sentir miedo. Emergency on planet Earth. The currency is murder, you a man of worth. Érase una vez la historia de un joven extremeño que iba a lomos de su motocicleta llamada Supernova, surcando las selvas en medio de una densa bruma. Su mamá rezaba por él a la Virgen de la Graná, para que no le pasara nada. Dicen que cada humano, cada persona, tiene su destino. El destino de este jovenzuelo era recorrer mundo contando historias. Eso sí, en motocicleta. Atrévete tú a adelantar, ¿sabes? Es que ni de coña. Es que si me caigo por ahí no vuelvo. Pero si estamos de ida y vuelta todo el tiempo, todos nos vamos a ir en algún momento. Yo si me voy así, me iré contento. Madre mía, tío, hay un tío ahí que va un fantasma. Parece la peruana de la curva. Tal cual, ¿eh? Liderado. Venga, vamos a intentarlo aquí. Bueno, vamos a intentar transmitir en vídeo uno de mis escenas favoritas de cuando voy viajando en moto, que es atravesar puentes. Ves agua de vida fluyendo a ambos costados. Pues esto es un río gordo, ¿eh? Ahí van unos pocos de litros. Anda que no tiene que haber ahí peces y cosas y... ¡Cómo me gusta la selva, mami! ¡Ay, cómo me gusta la selva, mami! Es una sensación deliciosa ver amanecer en la selva y cómo la bruma de a poquito se va disipando como una serpiente encima de un río. Es increíble sentir cómo cada célula vegetal se va desperezando para comenzar su dura jornada de fotosíntesis. Cómo la humedad se va haciendo notar, como diciendo, estoy aquí. Toma calo, toma calo. Y sobre todo cómo vamos pasando de a poquito por toda la gama de azules. Eso es maravilloso. Pero mira lo que es esto, por favor, si es que esto es pura vida. Pura vida. Eso es lo que era, pura vida. Por las ganas que tenía de recorrer ese pedacito del planeta. Porque mis días en él son limitados y a veces eso me aterra. Yo sé que algún día hay que irse. También que el cuándo es un misterio. Por eso puse tierra de por medio y me hice libre.
Y con esto y un bizcocho hemos llegado a Tarapoto.